En esta presentación os quiero mostrar algunas estrategias para analizar los espectros de resonancia magnética nuclear de los macrociclos obtenidos en la práctica. Antes de meternos con los espectros de resonancia magnética, vamos a analizar un poco la estructura de los macrociclos. Vamos a empezar con este y vemos que es una molécula bastante grande, bastante compleja, pero vamos a buscar alguna estrategia para ver cuántos tipos de señales deberían aparecer. La molécula, a pesar de ser compleja, es relativamente simétrica, bastante simétrica. Bueno, si vemos, representamos todos los hidrógenos de la molécula, vemos que hay muchísimos y bastantes hidrógenos. Sin embargo, los espectros, como habréis visto, son bastante sencillos, con lo cual quiere decir que muchos de estos hidrógenos van a ser equivalentes entre sí. Una estrategia interesante es darse cuenta que la molécula está formada por dos subunidades distintas que se repiten, la subunidad aromática del tereftaldehído, proveniente del tereftaldehído, y una subunidad proveniente de la diamina, la cicloxildiamina. ¿Vale? Entonces, bueno, podemos dividir la molécula en tres subunidades diferentes, cada una formada por un cicloxilo y un anillo aromático. ¿Vale? Vemos que las señales de cada una de estas subunidades se repetirían, es decir, que las señales que daría esta subunidad serían las mismas que daría esta subunidad y las mismas que daría esta subunidad. Si nos fijamos aún más, veremos que estas dos posiciones, por ejemplo, estas dos posiciones son equivalentes entre sí, por lo tanto, los protones de esta posición, los carbonos de esta posición, van a salir iguales que los de esta. Lo mismo entre esta posición y esta, ¿vale? Y entre este hidrógeno de la imina y este otro de aquí. Y lo mismo con los hidrógenos aromáticos. Es decir, que existe también una simetría en cada una de las subunidades. Podemos, por lo tanto, dividir aún más la estructura en estas 6 subunidades que serían equivalentes entre sí, ¿vale? Representado cada una de ellas en color azul y en color rojo. Con lo que si analizamos una de estas subunidades, por ejemplo esta, si analizamos esta subunidad, pues estas serían las señales que deberían salir en resonancia magnética nuclear. Las señales de las demás subunidades se repetirían. Aquí vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 hidrógenos nada más. Además, bueno, tenemos que probablemente estos dos sean equivalentes o muy parecidos. Estos dos del mismo carbono lo mismo, aunque realmente van a salir algo diferentes. Este hidrógeno, que está por el lado opuesto al átomo de nitrógeno del carbono adyacente, y este otro hidrógeno, que está cercano, está por el mismo lado del nitrógeno que está en el carbono adyacente. El entorno químico de estos dos hidrógenos será ligeramente diferente y seguramente saldrán distintos en el espectro RMN. ¿Vale? Estos dos protones del anillo aromático saldrán también idénticos entre sí, puesto que están en posiciones equivalentes. Después del análisis que hemos hecho de la estructura de este macrociclo, estamos en una disposición mejor para analizar el espectro de RMN, tanto el de este compuesto como el de los otros compuestos obtenidos en la práctica. En esta pantalla vemos el espectro de resonancia magnética de protón del macrociclo que hemos analizado. También tenemos aquí el espectro de carbono 13 y DEPT. Y tenemos los espectros correspondientes también de los productos de la otra práctica. Tanto el de protón, que vemos que es bastante más complejo que el del caso anterior, y el de carbono y DEPT. Bueno, vamos a empezar por el espectro de protón del
del macrociclo que hemos analizado, que es el más sencillo. Como vemos, es un espectro con pocas señales, bastante sencillo, lo cual es lo que está de acuerdo con el análisis que hemos hecho de la estructura, que hemos visto que es una estructura bastante simétrica y que no debía haber muchas señales de protón. En concreto hemos contado 8 protones, si recordáis, analizábamos esta parte de la molécula, ¿vale? Y 2 protones aquí, 2, 1, 1 y 2, ¿vale? Y decíamos que probablemente estos 2 protones de este carbono saldrían distintos porque uno estaría por el mismo lado del átomo de nitrógeno y otro por el lado opuesto y tendrían entornos químicos ligeramente diferentes. Si contamos el número de señales en el espectro, tenemos 1, 2, 3, aquí parece que hay 2, 4 y 5 y 6. 6 señales distintas que corresponderían con 1, estos 2 distintos, 2, 3, 4, 5 y los aromáticos 6. O sea que el espectro en este sentido parece coincidir con la estructura del macrociclo que esperamos. Dependiendo del desplazamiento químico o la posición en la que aparezcan los picos en el espectro, pues pertenecerán a un tipo de grupos funcionales o a protones que están en un determinado entorno químico u a otro. ¿Vale? Por ejemplo, sabemos que los protones aromáticos deben salir en torno a 7, 8. Los protones alifáticos salen por la zona de campo alto del espectro, ¿vale? Y si tienen grupos que retiran carga, grupos atractores de electrones, la señal se desplazará hacia campos más bajos. Posiblemente esta señal que tenemos aquí corresponderá a este hidrógeno que está unido a un átomo de nitrógeno que le está retirando densidad electrónica. ¿Vale? Una señal importante será la del grupo imina, que suelen salir de forma característica a 8 y pico partes por millón. Es decir, que podría corresponder con esta señal. En principio, todo parece coincidir muy bien. Vamos a ver cuántos protones tenemos de cada tipo. Para eso debemos hacer la integral debajo del área de los picos. Podemos ir aquí al análisis y vamos a hacer las integrales. Integramos este pico. En el primer pico nos da una integral de 1 por defecto, con lo que nos va a dar la proporción de protones de cada tipo que tendremos. Si tenemos uno de estos, el doble aquí, de nuevo 1, estas las vamos a integrar juntas porque es difícil separarlas, nos da 3 aproximadamente, y esta última señal, de nuevo 1. Vale. Estas señales pequeñas que hay aquí, esto es la señal del cloroformo, que hay de forma residual en el cloroformo deuterado que hemos utilizado para disolver la muestra. Esto es una pequeña impureza y este pico que se ve aquí, que se intuye aquí, es la señal del tetrametilsilano que hemos utilizado como referencia. Se ha añadido a la muestra para referenciarla, indicaría el 0 de la escala. Vale. Bueno, pues tenemos entonces un hidrógeno que correspondería a la imina, al hidrógeno de la imina, el doble de aromáticos, 1, 2, parece correcto. Este hidrógeno de aquí correspondería con el que se encuentra en este carbono y estos 3 más 1, 4 hidrógenos corresponderían a estos 4 hidrógenos que están sobre estos 2 carbonos. Vale, posiblemente estos 2 hidrógenos de aquí corresponden a este pico más alto y estos 2 de aquí saldrán desdoblados, saldrá uno aquí y otro aquí. Otra información que os comentábamos en el documento que os hemos dejado en el aula virtual que se puede obtener de un espectro de
de protón es la forma de las señales o la multiplicidad, que depende del número de hidrógenos en carbonos adyacentes con los que se puede acoplar el hidrógeno del cual estamos analizando la señal. Por ejemplo, en este caso, en el caso del protón de la imina, no existen hidrógenos en carbonos contiguos, por lo tanto debe salir como un singulete. Lo mismo los protones aromáticos. Bueno, este protón sí tiene un hidrógeno en el carbono de al lado, pero es idéntico, o sea, daría la misma señal, por lo tanto no hay acoplamiento con el hidrógeno de al lado, puesto que es un hidrógeno equivalente químicamente. ¿Vale? En cuanto a los alifáticos, las señales van a ser complicadas porque, bueno, por ejemplo, veamos estos de aquí, estos dos hidrógenos, hemos dicho que van a salir ligeramente distintos, cada uno de ellos va a dar una señal, cada uno de ellos se acoplará con el otro, por lo tanto saldrá como un doblete, pero también se acoplará con el de al lado, por lo tanto saldría un doble doblete, como tenemos dos hidrógenos serían dos dobles dobletes, y también se acoplarán con estos de aquí, que son dos, por lo tanto saldría un triplete, un triple doble doblete, que seguramente saldrá como un multiplete. Si ampliamos esta zona, vemos que efectivamente estos picos salen como multipletes no muy bien resueltos, que es lo que cabe esperar. Vamos por aquí. También vemos que estos picos salen como multipletes. Corresponderían a estos hidrógenos alifáticos. Por lo tanto, el espectro de protón coincide bastante bien con la estructura esperada.